Buenos días, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. En este estudio queremos dirigir nuestra atención al libro de Ruth en el Antiguo Testamento. Esto sería el libro número 8, el octavo libro en el Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces y luego Ruth. Es un libro pequeño de 4 capítulos que habla de la conversión de una mujer gentil y cómo Dios la usó y su descendencia llegó a ser David y también después de muchos siglos el Señor Jesucristo. Es una gran historia de la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:8, por gracia son salvos por medio de la fe. Luego, 1 Corintios 10:11 dice, estas cosas les sucedieron a ellos como ejemplos para nosotros. En otras palabras está diciendo, las historias del Antiguo Testamento tienen utilidad, tiene lección, tiene algo que enseñarnos a nosotros que vivimos siglos después. Se pusieron por escrito para que nos sirvan de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Y también Romanos 15:4 dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Podemos recibir esperanza y paz y ánimo por medio de leer y estudiar estas historias de la antigüedad, del Antiguo Testamento, y aplicarlas a nuestras vidas. Hay 3 personas sobresalientes en este libro de Ruth, en esta historia. Primero, Noemí, que es una creyenta, pero ella está lejos de Dios, no anda en buena comunión con el Señor. Luego está Booz, que es un cuadro del Señor Jesucristo. Él es el pariente redentor que al final de la historia se va a casar con Ruth. Y luego Ruth misma. Ella es un símbolo de la iglesia gentil del Señor Jesucristo. Nosotros que somos gentiles y como hemos sido incluidos por la gracia de Dios en el camino de la salvación. En estos 4 capítulos, este libro se cambia de una historia triste a un final alegre y bendecido. Este libro empieza con funerales, pero termina con bodas. Este libro empieza con maldición, pero termina con bendición. Este libro empieza con problemas en Moab, pero termina con provisión en Belén. La historia de Ruth ocurrió durante el tiempo de los jueces. Las condiciones espirituales en el tiempo de los jueces no eran muy buenas. Dice la palabra de Dios en Jueces 21:25. En esos días Israel no tenía rey, esto es antes del tiempo de los reyes. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Pues eso no es un buen plan, porque cada uno, como decimos, cada cabeza es su propio mundo. Pues cada uno tiene su propia idea. Tenemos que seguir los preceptos de la palabra de Dios si vamos a tener paz y bendición del Señor. No es una buena época en la historia de Israel. Como resultado de este estilo de vida, de vivir según su propio parecer, había hambre física, porque el enemigo llegaba y robaba las cosechas de cebada y trigo y todo lo que los israelitas comían. Dios mandaba sequía también sobre el pueblo de Israel en castigo por su pecado. Entonces no llovía y por eso las cosechas no crecían. Había hambre espiritual también porque cada uno hacía lo que bien le parecía y no seguía las órdenes de la palabra de Dios. También había hambre moral porque el calibre y el carácter de los jueces iba de bueno a malo. El primer juez
Otoniel era un buen juez. En Jueces capítulo 3 habla de él y cómo él conquistó el enemigo y hubo paz en todo Israel. Pero ya para el tiempo de Sansón, unos 200 o 300 años después, Sansón era un hombre muy carnal, muy inmoral. Y aunque Dios lo usaba como juez, él sufrió mucho por su desobediencia hasta por fin perdió su propia vida. El pueblo de Israel vivía un círculo vicioso de obediencia, desobediencia, castigo, y Dios luego les levantó un juez para darles libertad y descanso por un rato, pero luego caían otra vez en su propia desobediencia. Y así iba este círculo repitiendo varias veces durante los próximos 300 a 400 años. Pues en este tiempo es cuando vive Ruth. Entonces no son buenas las condiciones. Tal como hoy día estamos viendo mucho pecado, muchas personas apartándose de Dios, muchas cosas pervertidas en este mundo, pero podemos levantar los ojos hacia el cielo y decir Cristo viene pronto y podemos recibir ánimo en este hecho sabiendo que Él viene otra vez. Vamos a ver aquí el trasfondo un poco de esta historia y en versículos 1 al 5, estamos dirigiéndonos al capítulo 1 de Ruth, versículos 1 al 5, habla de un hombre, Elimelech, que vivía en Belén. Pero por causa del hambre y la sequía, pues hubo escasez de comida, entonces él tomó a su familia, su esposa Noemí y sus 2 hijos, Malón y Kelión, y ellos fueron a la tierra de Moab. Moab es una tierra vecina, pero pagana, un grupo de gente gentil, un grupo de personas que eran malditas por Dios, porque ellos odiaban a Dios y servían a los dioses paganos. Allí los hijos de Elimelech y Noemí se casaron con 2 moabitas, Orfa y Ruth. Elimelech y sus 2 hijos murieron mientras estaban en Moab. Por haber desobedecido a Dios, Dios los disciplinó, los castigó y ahí murieron y fueron sepultados. Entonces se quedó Noemí como viuda y también sus 2 nueras eran viudas. Luego, en versículos 6 al 19 de capítulo 1, habla de que Dios trajo bendición a Belén otra vez, la casa de provisión, la casa de pan. Y Noemí oyó estas buenas noticias, que otra vez había pan y plenitud en su tierra natal en Belén, y ella decidió regresar de Moab a Belén, donde ella vivía anteriormente. El tiempo de disciplina y castigo de Dios ya había terminado. Noemí tomó la buena decisión de regresar a casa y al principio ella emprendió el viaje llevando con ella sus 2 nueras, que eran moabitas. Pero en el camino ella empezó a pensar, estas muchachas son jóvenes todavía, son viudas y son moabitas, no son aceptadas en Israel. Y si yo las llevo allí, nadie va a querer casarse con ellas porque son moabitas. Es mejor que ellas vuelvan a su propia tierra, su propia familia, sus parientes, sus propios dioses. Entonces ella habló así con ellas y dijo, mis nueras, yo les amo, pero no hay futuro para ustedes allá en Israel. Mejor que vuelvan a Moab. Pues Orfa la escuchó y volvió a su tierra natal, a su paganismo. Pero Ruth tomó otra actitud y ella dice, no me obligues a dejarte, porque tu Dios será mi Dios y solo la muerte nos puede separar. Entonces Ruth continuó el viaje con Noemí hasta la tierra de Israel. Luego en versículos 20 al 22, vemos que cuando Noemí llegó a Belén, toda la gente, los vecinos viejos, están asombrados. Es Noemí. Ella salió de aquí con un esposo, con 2 hijos, y mire cómo vuelve. Una viuda. Y tiene una nuera pagana, Ruth, que ni conoce a Dios. Y así hablaban. Noemí misma dijo, no me llame más Noemí,
que significa placentera, feliz, alegre. No me llame así. Llámeme Mara, que significa amarga. Dios ha sido muy duro para conmigo, ella decía. Y yo he sufrido mucho por la mano castigadora de Dios. Bueno, si este es el caso suyo, si usted se ha ido de la casa de provisión, la casa de pan, si usted ha abandonado su Belén y ha ido al mundo pecaminoso, a Moab, pues es momento de volver. Ahora es el tiempo de reconocer su pecado y arrepentirse de su pecado, volver a Dios y ponerse en buenas condiciones para recibir bendiciones de Dios. Fijémonos entonces en este capítulo 1 en la decisión de Ruth. Aquí hay 3 cosas que yo quiero mencionar en cuanto a ella. Sus antecedentes, o sea, sus antepasados, su raza. Ya hemos mencionado, ella es moabita. Moab era el hijo producido por la unión de incesto de Lot y su hija. Cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, 2 ángeles sacaron a Lot y su familia fuera de la ciudad antes de que cayera el fuego de Dios sobre la ciudad y la destruyera. Lot fue a buscar refugio y escondite en una cueva en la montaña, y ahí él tuvo relaciones con sus 2 hijas. Y de una nació Moab y de la otra nació Amón, 2 pueblos paganos, idólatras, enemigos de Israel. Ruth es de la raza de Moab, es moabita. Moab era una nación maldecida por Dios, porque los moabitas, servían a un dios pagano que se llamaba Quemos. Y, por cierto, quemaban a sus hijos sobre un altar en sacrificio a este dios pagano. Dios ordenó que los descendientes de Moab no entraran al tabernáculo hasta la 10ª generación. Por su paganismo, por su idolatría, por su pecaminosidad, no podrían ser parte del pueblo de Dios, de la congregación de Dios en el tabernáculo. Entonces, estas son las antecedentes de Ruth. Ahora vea su adversidad. Ella tiene problemas, obstáculos en su vida. Ella es descendiente de esta raza maldita. Es una viuda. Su esposo ya ha muerto y está sepultado allá en Moab. Pero ella tiene la oportunidad de volver con su suegra a la tierra bendecida, la tierra de Belén, la tierra de Israel, y recibir bendiciones de Dios. Ahora, ella tiene que pensar en esto: ¿voy a abandonar a mi familia a todo costo? Porque los israelitas no me van a recibir. ¿Estoy dispuesto a pagar con todo esta decisión de abandonar a mi Dios, a mi familia, a mi hogar e ir a una tierra extraña, una tierra lejana, donde la gente no me va a aceptar, y pues creer en un Dios nuevo, el Dios de Israel, el Dios del cielo? ¿Estoy dispuesto a hacer esto? Ella enfrentó la adversidad en su vida. La cuñada de Ruth, Orfa, tomó la decisión de volver a Moab. Y ahí murió en su pecado, por lo que sabemos. Pero Ruth tomó otra actitud. Veamos la actitud de Ruth. Ella hizo primero una promesa a Noemí, su suegra. En versículo 16, ella dice: no la dejaré, voy a quedarme con usted. Solo la muerte nos puede separar. Después ella hizo una promesa para con Dios. Ella dice: tu Dios, Noemí, será mi Dios. Yo voy a seguir al Dios de Israel. Voy a convertirme al Dios verdadero. Soy creyente en el Dios de Israel. Voy a abandonar los dioses paganos de mis parientes. No voy a seguirles más. Y luego ella hizo una promesa consigo misma, porque ella dice: nada menos que la muerte nos va a separar. Que Dios me castigue si yo quebrara mi promesa
de quedarme con usted, Noemí. Ella hizo promesa a Noemí, hizo promesa a Dios, hizo promesa a sí misma. Voy a ser una sierva de Dios. Voy a creer en Dios. Voy a abandonar el paganismo, la falsa religión y voy a seguir al Dios verdadero de Israel. Ahora hagamos aplicación porque vamos a cortar este estudio aquí y continuar en el próximo con los otros capítulos. Pero hagamos aplicación por un par de minutos. Quizá toda su familia tiene otra religión. Usted sabe que si aceptara a Jesucristo como su Salvador, que su familia va a enojarse y darle mucho problema. Pero Jesús mismo dijo que al creer en Él y abandonar la religión falsa, que habría guerra entre madre e hija, que habría división entre padre e hijo y que los enemigos serían los de su propia casa. Oiga lo que dice en Mateo 10:32. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Lo he visto con mis propios ojos. Cuando una persona se convierte al Señor Jesucristo y deja de creer en una religión muerta y falsa, hay mucho obstáculo. Y esa persona tiene que agarrarse bien de Dios, porque Dios lo tiene en sus manos. Él tiene una buena agarre en usted y Él va a sostenerlo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Sabe? Ni los hermanos de Jesús creyeron en Él hasta después de su resurrección. Por los primeros 30 años de su vida, cuando Él vivía en casa, haciendo el trabajo de carpintero. Luego los 3 años de su ministerio, cuando Él empezó cambiando el agua en vino en Caná, hasta su muerte y resurrección. En todo ese tiempo, hasta los 33 años de edad, los hermanos de Jesús lo rechazaban. No creían en Él. Pero después de su resurrección, ya vemos en el libro de Hechos, cuando los hermanos de Jesús sí creyeron en Él. Se convirtieron a creer en su propio hermano, el Señor Jesucristo, como su Salvador. Y 2 de aquellos hermanos, Santiago y Judas, escribieron cartas más tarde en el Nuevo Testamento. Oyente, usted tiene que pensar en su propio destino, su propia vida. No permita que el miedo le detenga. Haga su decisión para el Señor Jesucristo. Entréguele a Él su vida. Habrá paz y bendición y dirección de Dios en su vida. El Espíritu Santo le dará ayuda para enfrentar los obstáculos y problemas y persecución que quizás su familia le da por haber creído en el Señor Jesucristo. Pero hágalo de todos modos, porque en Él hay vida eterna. Padre Celestial, lleve este estudio a cada corazón y ayude a cada persona a tomar la decisión necesaria en su vida. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Ayúdame a compartir este mensaje en su propio aparato. Que Dios le bendiga.